cordial saludo a nuestro querido público. Mi nombre es Aymet Paucar, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil Derecho y Sociedad. Y en esta sección de entrevistas elaboradas por el portal jurídico Polemos, tenemos el agrado de poder conversar con Juan Carlos Díaz Colchado. Él es abogado por la Universidad Privada San Pedro, así como magíster en Derecho Constitucional y en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy conversaremos sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori, el cual le concede el habeas corpus, y si es que este fallo resulta constitucional o no. ¿Cómo está, doctor Díaz? Un gusto tenerlo en Polemos, portal jurídico interdisciplinario de Derecho y Sociedad. Muy buenas tardes, Ahmed, a ti y a través de tu intermedio, a todos los chicos y chicas de Polemos, el portal interdisciplinario de la revista Derecho y Sociedad. Aquí a su disposición para poder absolver las inquietudes, dudas que tenga a bien formularme en torno a este caso bastante controvertido, ¿no? Polémico, que está conformado por la sentencia recientemente emitida del Tribunal Constitucional, que en buena cuenta lo que hace es restituir, ¿no?, el indulto humanitario que se otorgó al señor Fujimori en el 2017 y que el 2018 ya la Corte Suprema había declarado nulo. A tu disposición, Aymet. Muchas gracias, doctor Díaz. Entonces, para comenzar, la primera pregunta es que recientemente todos hemos sido testigos de la consolidación del indulto a Alberto Fujimori mediante la sentencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, ¿cuál es su opinión sobre esta controvertida sentencia? En estricto, lo que ha sucedido no es que se está consolidando, ¿no?, sino se está restituyendo en su vigencia, ¿no?, porque esta sentencia ya había sido privada de todo efecto el 2018 a través de dos decisiones de la Corte Suprema de primera instancia y de segunda, que siguiendo estándares y criterios establecidos el mismo 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicando los mismos, se determinó esta nulidad del indulto, ¿no? El Tribunal Constitucional recientemente lo que ha hecho es, en términos procesales, declarar la nulidad de las sentencias de la Suprema que habían anulado el indulto, y en términos prácticos está restituyendo su vigencia, ¿no? En relación con eso, mi opinión es que yo estoy en desacuerdo con lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional. Creo que es una sentencia que tiene algunos hierros, ¿no? Incorrecta en esa perspectiva, desde dos puntos de vista, ¿no? Un argumento de índole vinculado con el derecho internacional de los derechos humanos y otro con el propio derecho interno, ¿no? En relación con el primer punto de vista, bueno, comentaba hace un momento, ¿no?, ya había una serie de estándares y criterios que la Corte Interamericana había señalado para efectos de evaluar la validez del indulto otorgado al señor Fujimori. Estos criterios no han sido objeto de análisis en la decisión del Tribunal Constitucional. Ahí hay un primer error, ¿no?, en cuanto al análisis que ha desarrollado el Tribunal Constitucional. Y el segundo, ¿no?, va de la mano en la línea de afirmar, ¿no?, que por un lado la Corte Suprema no tendría competencia y de otro, ¿no?, que esta facultad de otorgar indultos es una facultad altamente discrecional del presidente de la República, ¿no? Y aunque hace un matiz el tribunal en el argumento, indicando que aunque sea altamente discrecional, no lo exime de control judicial, pues lo que ha sucedido es que está anulando una sentencia que había efectuado un control judicial sobre el indulto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es un error, ¿no? Además de que, en la misma línea, el Tribunal Constitucional no sigue sus propios criterios, ¿no? Específicamente dos de ellos, ¿no? Por un lado, en relación con la debida motivación que debe tener todo indulto, la posibilidad del control judicial de esa motivación, y por otro lado, eh, el hecho de que, si bien es cierto, los indultos pueden tener efecto de cosa juzgada, el tribunal acepta que la cosa juzgada no es
inmutable, no puede ser objeto de revisiones. Y precisamente es en esa dirección que la Corte Suprema, el 2018, en revisión del indulto, es que lo declaró nulo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algunos elementos desde el derecho internacional, de los derechos humanos, por el no cumplimiento de los criterios que fijó en su momento la Corte Interamericana, y que quizás con alguna otra pregunta pueda detallarlas, ¿no? No ha sido evaluado. Y por otro lado, porque el tribunal no está siguiendo su propia línea jurisprudencial en materia de el control judicial del indulto, ¿no? Con esto creo que puedo dar eh, pie a plantear mi posición en relación con esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Gracias por este primer acercamiento al tema, doctor Díaz. Continuando con la entrevista, hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar que ordenaba al Estado peruano abstenerse de ejecutar la decisión de liberar a Alberto Fujimori. Sobre esto, ¿qué consecuencias tiene esta medida frente a la sentencia? ¿Y podríamos permitirnos incumplir esta medida bajo los argumentos de algunos congresistas y líderes políticos actuales? Asimismo, ¿qué efectos tendría este incumplimiento? La pregunta es muy interesante y tiene varias aristas, ¿no? Voy a tratar de ir respondiendo a cada una de ellas, y si se me olvida algo, te voy a pedir que por favor me ayudes con la precisión, ¿no? En principio, en relación con lo que ha decidido la Corte, hay que tener en cuenta que ha emitido esta decisión en el marco de lo que viene a ser la supervisión de su sentencia, ¿no? Para quienes litigan en el derecho interno, es la fase de ejecución, ¿no? Una vez que se resuelve el caso con una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, esta tiene que ejecutarse. Eh, en sede interna, la ejecución la dirige un juez de ejecución, ¿no? En el ámbito internacional, en lo que a la Corte Interamericana respecta, sigue un proceso, termina el caso con una sentencia y luego se abre la ejecución de la misma a través de esta etapa de supervisión. Esta etapa determina que la Corte mantenga su competencia sobre el caso, sobre las partes, el Estado, las víctimas, y sobre el control sobre el Estado respecto de las distintas medidas que se adoptan para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? La Corte ordena que el Estado desarrolle un curso de capacitación en derechos humanos para personal policial. Pasa un año y el Estado presenta en la supervisión de la sentencia un plan de acción, con un programa, un marco metodológico, contenidos sobre derechos humanos, reformando, ¿no?, el plan de estudio de la policía. Ha cumplido, la Corte verifica el cumplimiento o no, ¿no? En la misma línea, lo que se ha presentado en el marco del caso Fujimori es que tenemos un par de sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que disponían, ¿no?, entre otras cosas, que se investigue, se identifique a los responsables, se les procese y, de ser el caso, se sancione a todos los responsables de las matanzas de Barrios Altos y de los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Caltuta, ¿no? La sentencia dispuso eso y el Estado peruano, en mayor o menor grado, fue cumpliendo a lo paso de los años, y dentro del cúmulo de presuntos responsables se identificó al señor el 2008-9, la Corte Suprema estableció una condena contra el señor Fujimori, y como parte del proceso penal, pues la condena tiene que ejecutarse, cumplirse en lo que se dispone, ¿no? Sabemos que el señor Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel, creo que el 2033 estaría cumpliendo los 25 años de prisión dictaminada por la Corte Suprema, y en el interín de la ejecución de esa condena es que el 2017 el expresidente Kuczynski emite este indulto, ¿no? Este indulto fue objeto de revisión por la Corte estableció que los jueces nacionales hicieran un control judicial sobre algunos parámetros que la propia Corte ha establecido. Viene la sentencia del Tribunal Constitucional, que desde la perspectiva del derecho internacional se ve como un acto del Estado, que lo que hace es entorpecer, ¿no?, el cumplimiento de la condena penal, y con ello entorpecer la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Por eso es que la Corte, ante cualquier incidente que se presente en la ejecución de esa sentencia, tiene competencia para verificar si el Estado está cumpliendo o incumpliendo la condena. Y la Corte ve al Estado como un todo, es decir, no ve al Tribunal Constitucional como Tribunal Constitucional, ni al Poder Ejecutivo como Poder Ejecutivo, o al Congreso como Congreso, no. La Corte analiza el comportamiento del Estado en tanto unidad, ¿no? De modo tal que, desde la perspectiva de la Corte, la sentencia del Tribunal Constitucional es un acto del Estado peruano que presumiblemente está incumpliendo la ejecución de una sentencia de la Corte. Y como la Corte mantiene competencia sobre su ejecución, puede disponer, ¿no?, medidas judiciales para garantizar el debido cumplimiento de la sentencia de la Corte. En esa medida, ¿cuál es el vínculo que tenemos nosotros en relación con la medida emitida recientemente por la Corte Interamericana que suspende, ¿no?, la ejecución de la sentencia del tribunal? Pues acatarla. Desde la perspectiva del Estado peruano, se tiene que acatar la misma, ¿no? Con lo cual, al menos hasta que la Corte no se pronuncie sobre la validez o invalidez del indulto, ¿no?, o sobre la validez o invalidez de la sentencia del Tribunal Constitucional, me disculpo, ¿no?, pues el Estado peruano no debiera de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Para efectos internos, ¿no?, el Poder Ejecutivo, que es el que administra el penal de Barbadillo, debería de suspender, ¿no?, el procedimiento para la liberación del señor Fujimori en cumplimiento de la sentencia del tribunal a las resultas de lo que resuelva la Corte Interamericana, ¿no? Que aquí nada más, el 6 de abril, la otra semana, ¿no? Bueno, entiendo que el 6 de abril lo que se va a llevar a cabo es la audiencia, ¿no? Supongo que la resolución de supervisión saldrá unos días después, ¿no? Eso es en relación con la primera parte de la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado ha sido parte de ese proceso, es parte de la ejecución, y lo único que le resta es cumplir lo que la Corte Interamericana disponga, ¿no? ¿Podemos eludir nosotros el cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana? No, porque la Corte Interamericana es un juez, ¿no? Y los actos del Estado que presumiblemente eludirían cumplirla, ¿no? En esa perspectiva, no podríamos eludir el cumplimiento de esta medida de la Corte Interamericana que dispone la suspensión, ¿no?, de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. O en todo caso, la no liberación del señor Fujimori, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, si es que ¿cuáles serían las consecuencias en el supuesto de, digamos, liberar al señor Fujimori, ¿no?, que en términos prácticos eso es lo que interesa? Bueno, las consecuencias es que la Corte va, posiblemente, si es que esto sucede, ¿no?, y habiendo una orden, un mandato expreso de carácter judicial, ¿no?, que dispone no hacerlo, pues la Corte evaluará, ¿no?, esta conducta del Estado como un acto contrario a la buena fe, que es la que, digamos, ilumina e inspira, ¿no?, todas las relaciones entre Estados y entre los Estados y los distintos organismos internacionales que existen en el derecho internacional. Con mucha mayor razón si estamos en el marco de un proceso internacional en donde el vínculo entre el Estado y la Corte es de una parte frente a quien juzga. Entonces, eso se evalúa como parte de la buena fe procesal que debiera de tener el Estado peruano en tanto parte de la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Eso que si la Corte, bueno, que el Estado pondrá pues algunas medidas para que el Estado restituya, ¿no?, la debida ejecución de su sentencia, ¿no?, la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si por ahí algo se me ha ido, pero en todo caso, si me haces la precisión, quizás pueda absolvértela, ¿no? Agradezco mucho la pregunta que me has formulado. No, en realidad sí respondió todas las preguntas. Muchas gracias. La siguiente cuestión es que el Tribunal Constitucional argumenta que la anulación del indulto por parte de la Corte Suprema no era posible ya que estaría vulnerando sus competencias. Bajo su mirada, ¿el Tribunal Constitucional está en lo cierto o la Corte Suprema sí tendría las facultades para ello? Bueno, aquí se presenta un tema muy interesante, ¿no? Particularmente, creo que hay distintas aristas
evaluar desde la perspectiva de los vínculos entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, por un lado, y por otro lado en relación con las materias, ¿no? Y en esa perspectiva, yo creo que hay que decantarnos por ver de abajo hacia arriba. En buena cuenta, ¿cómo entender el vínculo entre el indulto y la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori? ¿No? El indulto lo que busca es restituir la libertad de un condenado, ¿no? Eliminando o, digamos, suspendiendo de modo definitivo el cumplimiento total de una condena penal, ¿no? Y como tal tiene autoridad de cosa juzgada. Muy bien, entonces, si estamos hablando de que el indulto viene a interrumpir la ejecución de una condena penal, en esa perspectiva se convierte en una incidencia, es decir, en un hecho que ocurre y que pone en riesgo la debida ejecución de una sentencia. En esa perspectiva, siendo así, ¿no? Quien debe de pronunciarse sobre si el indulto está, digamos, suspendiendo de manera válida, ¿no? Y correcta y conforme con la Constitución la ejecución de una sentencia, pues no creería que la competencia la va a tener el Tribunal Constitucional, ¿no? Sino que la debe tener el juez de ejecución penal. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que quien tiene la competencia, en primer lugar, no única, sino en primer lugar, es el juez de ejecución de la condena del señor Alberto Fujimori, ¿no? En esa medida sería la Corte Suprema. Acá hay un elemento sobre el cual quiero llamar la atención, ¿no? El Tribunal Constitucional indica entre sus razones, ¿no?, que la Corte Suprema no tendría competencia para conocer de la ejecución, pero más allá de las cuestiones de índole formal, ¿no?, el Tribunal Constitucional también tiene desarrollado el derecho al juez natural o al juez predeterminado por la ley, ¿no? Y dentro de los distintos principios que cabe invocar en esa materia, ¿no?, el tribunal es claro en señalar que la competencia, por razón de la materia, se fija en una ley, ¿no? Y por mandato legal, ¿no?, la materia es penal, sea para imponer la condena o sea para su ejecución. En esa perspectiva, el tribunal ha sido muy claro en señalar que esta no se determina por resoluciones administrativas, sino en función a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y aquí habría que agregar un dato adicional, ¿no? Y es que la Constitución establece que el juzgamiento penal de los altos funcionarios del Estado lo realiza la Corte Suprema. En esa perspectiva, si solo la Corte Suprema es la que puede imponer una condena a quien ha sido alto funcionario del Estado, pues creo yo que la consecuencia lógica de ello es que es la Corte Suprema la que asume la función de juez de ejecución, ¿no? Y nada, porque esto es un principio aquí en el ordenamiento peruano, ¿no?, en general, ¿no?, que el juez de ejecución es el juez que conoce en primera instancia el caso. En primera instancia, quien conoce el caso fue la Corte Suprema, en segunda instancia también, entonces corresponde que sea quien conozca de la ejecución. Y el conocimiento de la ejecución solo termina cuando la pena se ha ejecutado en su totalidad. Entonces, una situación que pone en entredicho el cumplimiento de la condena penal, pues tiene que ser conocida por el juez de ejecución. En el caso concreto del señor Fujimori, por parte de la Corte Suprema, que es lo que sucedió cuando los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta plantean, ¿no?, ante el juez supremo instructor que resuelva, ¿no?, esta solicitud de nulidad en aplicación de los criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, desde ese punto, de todo lo que he señalado, en buena cuenta, aunque pueda parecer un poco enredado, yo creo que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para conocer las incidencias de la ejecución de una pena, el Tribunal Constitucional. Esto le corresponde al juez que impuso la condena, en este caso, la Corte Suprema. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el Tribunal Constitucional no tenga ningún grado de participación, ningún tipo de participación? Sí puede participar, pero como una suerte de una revisión constitucional de lo que resuelva la Corte Suprema a través de un proceso de amparo, ¿no? Como que de hecho ha sucedido, porque frente a la resolución que declaró el indulto, perdón, frente a la resolución de la Corte Suprema que declaró nulo el indulto, en su momento el señor Nakazaki ha interpuesto más de un habeas corpus, ¿no?,
o creo que ahí está en trámite todavía por llegar al Tribunal Constitucional, según lo que oí en la última entrevista que dio, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el Tribunal Constitucional, pero no para conocer esta incidencia de la ejecución. Y claro, cuando esto va a llegar al tribunal por este mecanismo, es decir, indulto, nulidad de la Suprema, habeas corpus del que se ve perjudicado por la nulidad del indulto, llega al tribunal y ahí el tribunal tiene que evaluar. Ahí asume competencia el Tribunal Constitucional, pero no en estos momentos, ¿no? En buena cuenta. Entonces, yo creo que aquí el que tenía la competencia era la Corte Suprema, no así el Tribunal Constitucional, ¿no? No sé si hay una parte que no respondí, por favor, me avisas. No, todo claro, doctor. Ok, por otro lado, otro de los fundamentos importantes de la reciente sentencia serían las razones humanitarias del indulto. ¿Usted considera que estas razones siguieron el debido procedimiento para ser fundamentadas? Ujú. Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante, porque claro, eso implica evaluar el fondo, ¿no? Algo que el tribunal ha hecho, pero solamente teniendo en perspectiva lo que señala la resolución del indulto y la resolución de la Suprema sobre la nulidad, ¿no? Pero no ha evaluado las apreciaciones que en su momento tuvo la Corte Interamericana. En esa línea, yo acá tengo, ¿no? La resolución de la Suprema, ¿no? Que concede el indulto. No sé si es factible hacer una compartición de pantalla, ¿no? Si fuera posible, te lo agradecería mucho. Y si no, Bueno, simplemente puedo leerlo, a ver si se puede. Aún no, pero igual, puedo leerlo, ¿no? Lo que dice la resolución del indulto eh, habla de lo siguiente, ¿no? El acta de Junta Médica del 17 de diciembre de 2017, ampliada el 19 de diciembre, señala como diagnóstico del interno, ¿no? Es decir, de Fujimori, ¿no? Fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve, moderado, insuficiencia mitral, hipotiroidismo subclínico, cáncer de lengua tipo carcinoma epidemioide, ¿no? Medianamente invasivo, intervenido quirúrgicamente hasta en 6 oportunidades, con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia, benigna prostática grado 2, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2, L3. Bueno, yo no soy médico y quizás aquí los médicos nos podrían dar mayores luces, pero no sé, ahí hay una narración de distintas patologías. Por ahí he leído los términos moderado, leve, ¿no? Pero no lo demás, entonces yo no sé si eso es que sea extremadamente grave, porque de acuerdo al humanitario debe haber una enfermedad en un grado muy avanzado que ya pone en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y que además ese riesgo se ve agravado por las circunstancias de las condiciones carcelarias, ¿no? Y la falta de atención sanitaria concurrente. Y bueno, esas son las razones de la resolución suprema que otorga el indulto, ¿no? Pero por otro lado, la Corte Interamericana, eh, cuando evalúa, ¿no? En la supervisión de sentencia, dice esto en su párrafo 69, ¿no? Un poco reseñando los distintos cuestionamientos que habían contra la Constitución, qué tan graves puedan ser las enfermedades, sino aspectos procedimentales en relación con la forma como se terminó otorgando el indulto, ¿no? Y aquí lo que señala en el párrafo 69, ¿no? La falta de objetividad de la médica penitenciaria, pues uno de quienes la integra, existenciales, ¿no? Bueno, ¿qué más? Que la Corte señala que mayor debe ser la carga argumentativa, es decir, en términos de motivación, ¿no? Cuando se va a otorgar este tipo de beneficios a alguien que ha sido condenado por graves hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, ¿no?
Y la Corte señala que ni la resolución suprema ni las actas médicas explican cuál cuál de las enfermedades señaladas constituyen enfermedades no terminales graves que se encuentran en etapa avanzada, degenerativa, e una de ellas señalaba que tuviera esa condición, que sea no terminal grave, que fuera en etapa progresiva, avanzada, degenerativa o incurable, ¿no? Y bueno, señala la Corte que aun cuando en la audiencia de supervisión y en los escritos, ¿no? Señalaron que la enfermedad más grave que padece es la fibrilación auricular paroxística y no la enfermedad carcinógena. Esa explicación no se encuentra en la decisión que otorgó el indulto. O sea, está reseñado en la resolución que otorga el indulto, pero no se dice que sea de una gravedad tal, ¿no?, que ponga en riesgo la vida del señor Fujimori. Bueno, esto hace 4 años atrás, ¿no? Quizás hoy en día las circunstancias hayan variado, pero estos son algunos de los aspectos que la Corte llama la atención en relación con el indulto, ¿no? Entonces, reseñando un cambio de diagnóstico en menos de 2 días y la falta de motivación en relación con cuál de todas esas enfermedades que se indica en la Resolución Suprema del Indulto sería una que se ajuste a ese criterio de ser degenerativa, progresiva y que ponga en grave riesgo la propia vida del beneficiario del indulto, ¿no? Entonces, como no lo dice la resolución, o sea, ojo, no, eso no quiere decir que no tenga las condiciones médicas. Lo que nos está diciendo la Corte es que la resolución que otorga el indulto no nos hace esa precisión y que por eso adolecería de un vicio de motivación, ¿no? Además de la falta de imparcialidad de la Junta Médica. Entonces, ojo, la Corte Interamericana y desde luego también lo que en su momento resolvió la Corte Suprema, no están indicando que el señor Fujimori no tenga enfermedades o que quizás alguna de estas no esté provocando un grave riesgo para su vida y su salud. Lo que la Corte está cuestionando es que eso que falta no lo dice la resolución que otorga el indulto. Por eso es que señalaba, quizás, ¿no? Ya 4 años después las cosas cambien, ¿no? Estamos hablando del 2017, estamos 2022, ¿no? O sea, 4 años después, porque fue el 24 de diciembre de 2017, 24 de diciembre de 2021, 4 años y unos meses más. Entonces, quizás la condición médica, sanitaria de señor ha cambiado y en realidad sí amerite, ¿no?, el otorgamiento de un indulto humanitario, pero eso supone que el procedimiento debe seguirse respetando estándares de debido proceso. En principio, la objetividad e imparcialidad de la Junta Médica y un diagnóstico por esta Junta que nos diga, más allá del diagnóstico genérico de las enfermedades que pueda tener una persona de esa edad, que es muy posible, ¿no? Quien tiene un padre adulto mayor en casa, un abuelo o abuela, sabe que hay desgaste del sistema óseo, los órganos internos de la vejiga, la próstata para los varones, el útero o algún otro órgano como los pulmones no funcionan adecuadamente, pero una cosa es tener padecencias propias, padecimientos médicos propios por el grado de edad avanzado, y otra cosa es que esas dolencias propias de la edad lleven a tal grado de afección en la salud de la persona que pongan en riesgo su vida, ¿no? Son cosas, creo yo, que se pueden diferenciar, ¿no? Y eso es lo que la Corte, en buena cuenta, señaló el 2017 y lo más probable es que hoy en día sí vaya a evaluarlo. Se supondría, ¿no?, en todo caso, que dentro de la resolución, perdón, dentro de la audiencia de supervisión que se va a realizar este 6 de abril, se tendría que alcanzar, ¿no?, información médica nueva, actualizada respecto del estado de salud del señor Fujimori, ¿no?, para efectos de que se pueda evaluar. O en todo caso, pues ahí habrá que ver qué es lo que desarrolla la Corte. Pero ojo, ojo, no hay que perder de vista esto, ¿no? O sea, la Corte no está señalando por ningún lado que el señor Fujimori no tenga dolencias de salud. Tampoco está señalando que ninguna de estas dolencias sean graves, ¿no? Lo que está indicando es que la resolución que otorga el indulto no lo dice, ¿no? Con lo cual, si es que existe la evidencia médica de que hay un padecimiento de salud que es de tal magnitud que pone en riesgo su vida, posiblemente las decisiones, los criterios cambien, ¿no? Y esto por una cuestión que quizás no se ha discutido mucho, ¿no? La Corte Interamericana en esta misma resolución señala con total claridad, ¿no? Y quizás sea bueno compartirlo también, ¿no? Eh,
señala que no se niega, ¿no? Que pueda, pero hay que tener en cuenta que el indulto debiera ser, ¿no? Debiera ser el indulto la habida cuenta de que estamos hablando de una persona que ha incurrido en delitos muy graves, ¿no? Como es el homicidio, el secuestro, ¿no? Que de acuerdo al derecho internacional podrían calificar y califican como delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Ponderando, ¿no? El grado de responsabilidad del señor Fujimori en estos hechos con las consecuencias de ponerlo en libertad, ¿no? Eximiéndolo de responsabilidad penal, hay que evaluar, ¿no? Y la Corte es clara al señalar que la excarcelación debe ser la última alternativa a adoptar, ¿no? Porque puede optarse por mecanismos alternativos de cumplimiento de pena. Y si no hubiese otra forma de garantizar la vida y dignidad, en este caso del señor Fujimori, pues podría evaluarse ponerse en libertad, pero eso tiene que seguir de la mano con una serie de criterios, ¿no? Que se haya cumplido la mayor parte de la pena, que haya pagado la reparación civil, que cuál ha sido el grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos que constituyen esta grave violaciones a derechos humanos y desde luego la aceptación de las responsabilidades, ¿no? Creo que factores que, al menos hasta el momento, en el caso concreto del señor Fujimori, aún no se cumplen del todo, ¿no? Salvo quizás el cumplimiento de la condena, porque ya han pasado creo que las 2/3 partes, ¿no? Pero, en fin, son cosas que deben evaluarse a la luz de los diferentes elementos y documentos que quizás la Corte Interamericana tendrá para evaluar, ¿no? Con lo cual te agradezco esta pregunta igualmente. Muchas gracias, doctor Díaz. Para finalizar, el Tribunal Constitucional menciona que el indulto es una figura de alta discrecionalidad. ¿Qué opina acerca de la definición de esta figura esgrimida por esta institución y cómo afectaría el uso de esta figura a Bueno, futuro? yo creo que ahí el tribunal ha partido erróneamente para considerar, ¿no? Que hay un margen de acción por parte del presidente de la República al otorgar indultos muy amplio, ¿no? Pero curiosamente en la misma sentencia el tribunal dice, bueno, aunque tenga alta discrecionalidad, eso no quiere decir que no se pueda hacer un control judicial, lo cual es un contrasentido, ¿no? Porque si tienes alta discrecionalidad, luego no puedes estar controlándolo, ¿no? No obstante, pues el tribunal no ha sido muy claro, ¿no? O sea, en su propio razonamiento parece ser contradictorio. Ahora bien, si bien es cierto, la Constitución no establece algunos parámetros más que formales, ¿no? O sea, quién lo debe dar, y si lo va a dar el presidente tiene que ser con referendo ministerial, ¿no? Lo cierto es que hay una regulación que debe respetarse, ¿no? El cuestionamiento del tribunal respecto de que estas regulaciones son de carácter administrativo y no podrían limitar esta facultad discrecional, pues yo creo que es cerrado, ¿no? Porque finalmente es el presidente de la República el que a través, es cierto, de una resolución administrativa, pero finalmente en el marco de la autonomía normativa que tiene el Poder Ejecutivo, está estableciendo los propios límites que tiene que respetar para ejercer esta facultad que es ampliamente discrecional. Y para esto hay que recordar los postulados muy básicos que el propio TC ha establecido, ¿no? Que estamos en el marco de un Estado constitucional y en donde las facultades discrecionales que otorga la Constitución no son absolutas ni son absolutamente discrecionales, sino que están sujetas a distintos parámetros, ¿no? A distintos límites formales y a distintos límites de un indulto esté ratificado por o tenga el referéndum ministerial correspondiente. Y el límite material es que este acto de concesión de un indulto que va a suspender la ejecución de una pena, ¿no? Que va a incidir en el derecho a la ejecución de las sentencias y que va a adquirir además autoridad de cosa juzgada, no puede ser incompatible con los otros valores y principios que tiene la propia Constitución. Y en este sentido, pues desde la perspectiva de quienes son víctimas de estos hechos, tienen un derecho a que lo que se ha decidido en una sentencia, que es una forma de reparación, la condena es una forma de reparación de los agravios y los daños que han recibido las víctimas, se cumpla. Entonces, ese es un límite, ¿no? La ejecución de una condena penal es un límite a el otorgamiento de un indulto, con lo cual tiene que hacerse un ejercicio de ponderación entre, ¿no? La concesión de este indulto
y la incidencia que esto va a tener en el derecho de las víctimas, con lo cual el margen de discrecionalidad no es alto, sino es bastante acotado y limitado, ¿no? Y en esa línea es que el reglamento de gracias presidenciales y que establece los parámetros para el otorgamiento de este tipo de indulto humanitario van en una buena línea, ¿no? En línea con el Estado constitucional. Y en esa perspectiva, yo quisiera rescatar una categoría que manejan los colegas del derecho administrativo, ¿no? Ellos manejan una distinción entre reglamentos autónomos o ejecutivos y reglamentos subordinados o los que son que reglamentan una ley, ¿no? Entonces, en este caso particular de reglamento de gracias presidenciales, no es en estricto un reglamento que esté subordinado a una regulación legal, sino es un reglamento de carácter ejecutivo, que lo que va a hacer es reglamentar la amplia discrecionalidad que se tiene para el ejercicio de una atribución constitucional del presidente de la República, ¿no? Y es más, es el propio Ejecutivo el que ha establecido esos parámetros, ni siquiera es impuesto por otro poder del Estado, sino por parte del propio Poder Ejecutivo. Entonces, si yo mismo pongo mis parámetros y límites como poder del Estado, pues estoy obligado a respetarlos, ¿no? En todo caso, si se quisiera volver a este ámbito de alta discrecionalidad de la que habla el tribunal, pues un aspecto formal a solventar es que el Ejecutivo derogue ese reglamento de gracias presidenciales, ¿no? Lo cual también sería un retroceso en materia de control del poder, ¿no? Lo cual creo que no es admisible en el marco del Estado constitucional en el que nos encontramos, ¿no? Este reglamento es un avance, ¿no? Y por lo tanto el Ejecutivo tendría, ¿no?, el deber de respetarlo. Muchas gracias por la pregunta, Jaime. Muchas gracias nuevamente, doctor Díaz, por su participación el día de hoy y habernos compartido valiosa información sobre el indulto de Alberto Fujimori. Finalmente, invitamos al público presente a que pueda mantenerse vigilante y crítico de los presentes acontecimientos. Los invitamos a seguir al portal Polemos en sus redes sociales para más contenido como este. Será hasta una próxima oportunidad.